Página 15. Cooperación o extinción. Noam Chomsky, 2019, capítulo 1. Amenazas gemelas 1. Extinción e internacionalismo han venido asociados en un funesto abrazo desde el momento en que la amenaza de la extinción pasó a convertirse en una preocupación muy realista, el 6 de agosto de 1945. Se trata de un día que nadie que estuviese vivo entonces y tuviera los ojos bien abiertos olvidará jamás. Yo mismo lo recuerdo muy bien, pues supimos que la inteligencia de nuestra especie había concebido los medios para acabar, tras 200.000 años de historia, con el experimento humano. TV escribe. NZ Extinción. 2025-06-28. Y esta percepción del autor deja en claro cuán estúpida es la especie humana, que no tendrá el mínimo remordimiento para contaminar, para destruir, para aniquilar a su adversario, para explotar a otros, para contribuir a que la hambruna siga creciendo. En fin, el ser humano es un animal degenerado. El autor escribe, desde el primer momento, nadie tuvo ninguna duda de que tal capacidad de destrucción se intensificaría, ni de que iría pasando a otras manos, con el consecuente incremento de la amenaza de la autodestrucción. El registro de conatos de accidente durante los años subsiguientes es estremecedor, en algunas ocasiones por causa de fallos o errores, aunque también hay ciertos casos de una imprudencia alarmante, y la amenaza sigue creciendo de un modo inquietante. Un examen de la documentación disponible revela con toda claridad que el hecho de que se haya evitado la catástrofe durante 70 años se debe casi a un milagro, y no hay que confiar en que milagros semejantes vayan a darse a perpetuidad. Aquel fatídico día de agosto de 1945, la humanidad entró en una nueva era, la era atómica, la cual es probable que no vaya a durar demasiado, ya que o le ponemos término, o muy posiblemente ella termine con nosotros. En la misma fecha se hizo evidente, también, que cualquier expectativa de contener aquel mal requeriría de cooperación internacional. Hacia el final de ese año, un libro escrito por Amory Reeves, agente literario de Winston Churchill, en el que reivindicaba un gobierno federal mundial, llegó a lo más alto de la lista de los más vendidos. El libro se llama The Anatomy of Peace. Albert Einstein fue uno de entre tantos cuya reacción fue reclamar un gobierno mundial, como llamaba su respuesta política a los desoladores sucesos de 1945. Estas personas advertían que se trataba de un punto de inflexión en la historia humana y, quizá, del comienzo de su última etapa. Las esperanzas de que las Naciones Unidas pudieran cumplir tal función no tardaron en desvanecerse. Esta resulta una cuestión muy interesante en sí misma, pero no es la que me propongo analizar aquí. Lo que no se percibió entonces es que, al mismo tiempo, surgía una segunda y no menos nueva era, una nueva época geológica que hoy conocemos con el nombre de Antropoceno, la cual viene definida por un nivel extremo de impacto humano sobre el entorno. En la actualidad, se entiende que nos encontramos de pleno en esta nueva época, pero ha habido desacuerdos entre los científicos sobre el momento en el que el cambio llegó a ser tan extremo como para establecer el comienzo del Antropoceno. En abril de 2016, el Anthropocene Working Group, una organización geológica oficial, llegó a una conclusión sobre el inicio de dicha unidad temporal. Ante el 35 Congreso Internacional sobre Geología, recomendaron situar los albores del Antropoceno en el marco temporal iniciado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. TV escribe. NZ Extinción. 2025-06-28. Según la W3, el Antropoceno es un término informal que se utiliza para describir la época geológica actual, caracterizada por el impacto significativo de las actividades humanas en el planeta. Aunque no es una unidad geocronológica formalmente reconocida por la comunidad científica, describe el periodo en el que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica importante, alterando los sistemas terrestres a nivel global. El ser humano, como un cáncer, puede ir aniquilando su entorno para perjuicio de la especie humana, y a la Tierra, eso no le incumbe. Si el humano desaparece, la Tierra tal vez ni se entere, seguirá con su ritmo de siempre, vida y muerte. Ahora veamos, usted, simple mortal, un sujeto insignificante en la Tierra y en la sociedad, ¿qué quiere hacer? ¿Ponerse en contra de los ricos, de los poderosos? ¿Y con qué objetivo? Usted nada es, solo viva y ya. Esta especie humana jamás va a cambiar, es depredadora y tonta. No va a poder continuar así, con esa actitud para siempre. El autor escribe, así pues, de acuerdo con su análisis, el Antropoceno y la era atómica coincidirían, por lo que constituirían una amenaza dual para la perpetuación de la vida humana organizada. Ambas amenazas son graves e inminentes. Está ampliamente reconocido que nos encontramos en un sexto periodo de extinciones masivas. El quinto, hace 66 millones de años, se atribuye por lo general al impacto de un gigantesco asteroide contra la superficie de la Tierra, lo que supuso el final del 75% de las especies del planeta. Este acontecimiento puso fin a la era de los dinosaurios y allanó el camino al apogeo de los pequeños mamíferos y, en última instancia, de los humanos, hace unos 200.000 años.
No nos ha llevado mucho tiempo inducir esta sexta extinción, la cual se espera que sea de una escala similar a las anteriores, aunque distinta en cuanto a su componente instructivo. En las extinciones masivas que precedieron a la existencia del ser humano, el tamaño corporal no estaba correlacionado con la extinción. Se trataba de algo así como una aniquilación en igualdad de condiciones, independiente del volumen del cuerpo. En la sexta extinción, en marcha y provocada por el ser humano, los animales de mayor tamaño morirán desproporcionadamente. De hecho, supone la superación de un récord que se remonta a nuestros ancestros protohumanos, especies depredadoras que ocasionaron daños sustanciales a organismos de gran tamaño, exterminando a muchos de estos y quedando ellos mismos no muy lejos de un igual desenlace. Hace ya bastante tiempo que la capacidad de los seres humanos para destruirse unos a otros a escala masiva está fuera de duda, y alcanzó su execrable cumbre en el siglo pasado. El Anthropocene Working Group ratifica la conclusión de que las emisiones a la atmósfera de CO2, gas inductor del calentamiento global, están aumentando a la tasa más elevada existente en 66 millones de años. Se alude a un informe de julio de 2016, según el cual, las partículas de CO2 superaban las 400 partes por millón, así como el nivel del mar se estaba elevando a un ritmo sin precedentes en el registro geológico. Estudios posteriores han demostrado que estas cifras no suponen una mera fluctuación, sino que se trata de una condición permanente, que serviría como base para un mayor aumento. En particular, esas 400 partes por millón se han señalado como un punto de peligro crítico, demasiado cerca del horizonte de estabilidad estimado para el enorme casquete polar antártico. El colapso de esta capa de hielo tendría consecuencias catastróficas sobre el nivel del mar, y se trata de un proceso que ya está en marcha en las regiones árticas en un grado preocupante. Vistas en un marco más amplio, las cosas no pintan mejor, ya que prácticamente cada mes superamos un nuevo récord de temperatura. Unas sequías tremendas amenazan la supervivencia de cientos de millones de personas. Se trata de factores que también influyen en algunos de los conflictos más horrendos de la actualidad, como en el caso de Darfur y más recientemente en el de Siria. Cada año, cerca de 31 millones y medio de personas se ven obligadas a desplazarse por causa de desastres naturales como inundaciones y tormentas. Se trata de una de las consecuencias vaticinadas del calentamiento global y significa casi una persona por segundo, es decir, muchísimas más de las que huyen por causa de la guerra y el terrorismo. A medida que los glaciares se derritan y el nivel del mar aumente, algo que hará peligrar los suministros de agua de un vasto número de personas, estas cifras seguirán aumentando. El deshielo de los glaciares del Himalaya podría acabar con las reservas de agua de toda Asia meridional, es decir, de varios miles de millones de personas. Solo en Bangladesh, se espera que en las próximas décadas emigren decenas de millones por la única razón del aumento del nivel del mar, debido a que se trata de una planicie litoral costera. Será una crisis de refugiados que hará insignificantes las cotas actuales, y se trata nada más que del comienzo, no sin razón. Los expertos en cuestiones climáticas de Bangladesh indicó en tiempos recientes que tales migrantes tendrían todo el derecho a desplazarse a los países en los que se genera toda esa cantidad de gases de efecto invernadero, que esos millones de individuos deberían poder ir a Estados Unidos, lo que pone sobre la mesa una cuestión moral que no es baladí. En fin, no voy a analizar cada uno de los datos disponibles en detalle, ya que es presumible que la mayor parte de los presentes los conozcan bien, pero deberían alarmarnos profundamente, en particular a cualquiera al que le preocupe el destino de la especie, de cualquiera de las especies a las que estamos destruyendo con nuestro desinterés. No hablamos de un futuro lejano, sino de ahora mismo, y va a intensificarse de manera considerable. Siempre ha sido evidente que cualquier medida efectiva para contener la amenaza del desastre medioambiental debería tener un alcance mundial. Los Acuerdos de París, alcanzados en la COP21, en 2015, supusieron un desarrollo de los esfuerzos internacionales para evitar la catástrofe. Deberían haber entrado en vigor en octubre de 2016, pero la fecha se adelantó, pues preocupaba que una victoria republicana en ese mismo año supusiera el desmantelamiento de lo que se había logrado, que no era mucho, pero era algo. De hecho, para entonces el negacionismo republicano ya había tenido una influencia significativa, puesto que, aunque había cundido la esperanza de que los acuerdos de París dieran paso a un tratado verificable, hubo que abandonar esa perspectiva debido a que el Congreso, de mayoría republicana, no estaba dispuesto a aceptar ningún compromiso vinculante. Lo que acabó saliendo adelante fue un acuerdo voluntario, mucho más flojo, como es evidente. En octubre de 2016, se llegó a una resolución para reducir de forma gradual el uso de hidrofluorocarburos.
Los HFC son gases de efecto invernadero supercontaminantes. Se estipuló un tiempo más holgado para India y Pakistán, donde el aumento de las temperaturas y la terrible pobreza hacen de los aires acondicionados que emplean dichos compuestos una necesidad desesperada. Es evidente cuál sería el modo correcto de proceder. Los países ricos deberían ofrecer subsidios para acelerar la implantación de dispositivos libres de HFC como los que nosotros usamos, pero no parece haberse propuesto nada similar, y, si se hubiera hecho, es probable que hubiese ocurrido lo mismo que con cualquier propuesta de un tratado verificable. Podríamos detenernos un momento a ponderar un hecho de una excepcionalidad tremenda, el de que una organización política de la mayor importancia, desde el país más poderoso en la historia del mundo, está dedicada casi literalmente a la destrucción de la vida en la Tierra. Quizá parezca una observación injusta, pero, si reflexionamos un poco, veremos que no lo es. En este preciso momento, estamos llegando al término del frenesí electoral cuatrienal. En las primarias del Partido Republicano, cada uno de los candidatos ha negado los datos del cambio climático, TV escribe, según la W3. En cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, CO2, China es el país que más contamina a nivel mundial, seguido de Estados Unidos e India. Sin embargo, si se considera la calidad del aire, Bangladesh es a menudo mencionado como el país con la peor calidad del aire, debido a niveles muy altos de contaminación por partículas, el autor escribe. Ha habido una excepción, el moderado y sensato John Kasich, que ha afirmado que desde luego que es una realidad, pero no tenemos por qué hacer nada al respecto, lo que se puede decir que es aún peor. Esto nos sitúa en un rechazo del 100%. El candidato favorito, como sabemos, exige incrementar el uso de los combustibles fósiles, incluido el carbón, el más destructivo. También es proclive al desmantelamiento legal y a la denegación de los fondos destinados al desarrollo de aquellas sociedades que tratan de hacer la transición a un modelo energético sostenible, como, por ejemplo, el proyecto de cambio a aires acondicionados no contaminantes en India, de todos los modos posibles, acelerando así la carrera hacia el desastre, si consideramos los riesgos. Es justo preguntarse si ha habido jamás una organización más peligrosa en toda la historia de la humanidad que el Partido Republicano. No solo es justo preguntárselo, sino que, además, creo que la respuesta está muy clara. Igualmente destacable es que esta pasmosa situación pase sin apenas ninguna crítica. Las crónicas de la campaña, a este respecto, avanzan en el terreno de una trivialidad grosera. No esperemos nada diferente de los debates presidenciales, en los que apenas se tratarán ni las cuestiones normativas ni casi nada relacionado con el problema más importante que ha afrontado la humanidad en toda su historia. Un problema literal de supervivencia en el corto plazo, la misma e increíble ceguera con la que los lemmings se arrojan al precipicio. En los años precedentes, se ha dado una amplia y eufórica cobertura a las perspectivas de independencia energética, 100 años de independencia energética, con alguna observación ocasional sobre el impacto local del fracking, pero apenas una palabra que apunte a que tal euforia se salda a sí mismo con una llamada entusiasta a ser devorados por la sexta extinción. De la misma manera, la creciente amenaza de un desastre nuclear, real y de graves dimensiones, apenas suscita comentarios. Los dos asuntos más importantes de toda la historia de la humanidad, de los cuales depende el destino de la especie, están prácticamente ausentes de los pormenorizados análisis en torno a la elección del dirigente del país más poderoso de la historia del mundo, así como del espectáculo electoral en sí mismo. No es fácil encontrar unas palabras para expresar la envergadura de esta extraordinaria ceguera. Quizá, en términos como los siguientes, no puedo imaginar límites a la osada depravación de los tiempos que corren, en tanto los agentes del mercado se erigen en guardia pretoriana del gobierno, en su herramienta y en su tirano a la misma vez, sobornándolo con liberalidad e intimidándolo con sus estrategias de opciones y sus exigencias. Como se puede deducir por el estilo, la cita no es actual, sino que la profirió James Madison en 1791, al preguntarse por el destino del nuevo experimento democrático. Viendo el estado en el que nos encontramos 225 años después, no parece una mala descripción. Desde los albores de la era atómica, se han estado dando pasos titubeantes hacia una respuesta internacional, que sirva para contener la amenaza de una guerra nuclear, o, aún mejor, para acabar con la amenaza, eliminando esos monstruosos artefactos. De entre tales pasos, uno de gran importancia fue el Tratado de No Proliferación, de 1968. Por él,
Los 5 estados nucleares se comprometían a realizar lo que se definía como esfuerzos de buena fe para acabar con las armas nucleares. Otros firmantes prometían no desarrollarlas. En la actualidad, hay 3 estados con ese tipo de armas que se han negado a firmarlo. Se trata de India, Pakistán e Israel. Los 3 han obtenido ayuda de Estados Unidos para el desarrollo de su programa nuclear. Pakistán, en la era Reagan; India, durante el mandato de Bush; e Israel, ya desde el acuerdo secreto de 1969 entre el presidente Nixon y la primera ministra israelí Golda Meir, que enseguida se hizo público. TV escribe: la posesión de armamento nuclear es un blindaje contra los abusos de Estados Unidos. Estados Unidos jamás va a invadir o bombardear a un país que tenga armas nucleares. Ningún país de América Latina tiene potencial de armas nucleares, y por lo mismo, todos son vasallos del imperio. El autor escribe: aún con todo, las cosas podrían haber sido todavía peores. En los años 70, Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y otra gente importante estuvieron exhortando a las universidades estadounidenses, en particular al MIT, donde trabajo, a ayudar a Irán con sus programas nucleares. Al mismo tiempo, altos mandos iraníes que llegaban hasta el SA se dedicaban a declarar bastante abiertamente que tenían la intención de desarrollar armas nucleares, algo que no reprimió los mentados intentos. Nada más terminar la guerra irano-iraquí, George Bush padre, como parte de una campaña de complacencia con su buen amigo Saddam Hussein, llegó a invitar a los ingenieros nucleares iraquíes a Estados Unidos para una formación avanzada en producción de armas. Esto en 1989, pero será mejor que nos olvidemos de todo eso, como si no supiésemos nada. Otro intento a escala internacional de contener la amenaza ha sido el establecimiento de zonas libres de armas nucleares. Hay una en el hemisferio occidental, de la que están excluidos Estados Unidos y Canadá, pero en la que se incluyen todos los demás países. También hay otras en África y en el Pacífico. Son casi funcionales, pero no del todo, puesto que las bloquea la negativa de Estados Unidos a retirar las armas nucleares de la isla Diego García y de las islas del Pacífico. El ejemplo más importante, de lejos, es el de Oriente Próximo, una iniciativa encabezada por los estados árabes durante más de 20 años, pero cuya punta de lanza en la actualidad es Irán. Esto debería despejar cualquier sombra de duda sobre la supuesta amenaza de un programa de armas nucleares iraní, puesto que resulta que este país está a la cabeza de las iniciativas para instituir una zona libre de armas nucleares que sea verificable. Estados Unidos y Reino Unido están comprometidos como nadie con el proyecto. Cuando estaban tratando de confeccionarse alguna clase de pretexto para invadir Irak, apelaron a una resolución del Consejo de Seguridad de 1991 por la que se prohibían las armas nucleares en Oriente Próximo. Se ignoró por completo, eso sí, el hecho de que la resolución compromete explícitamente a Estados Unidos y Reino Unido a trabajar en dicha zona libre de armas nucleares. TV escribe: a todos en el Medio Oriente, se les prohíbe tener armas nucleares, pero al bastión de control norteamericano llamado Israel, un punto de avanzada militar, se le permite, se le apoya y hasta defiende, para que tenga arsenales nucleares. El autor escribe: Washington ha bloqueado con regularidad cualquier intento de llevar adelante dicho proyecto, más recientemente por parte de Obama, en 2015, a todas luces para evitar que se sometiera a inspección el arsenal nuclear de Israel. TV escribe: no deben entrometerse ahí. Israel debe ser libre de armarse y de defenderse en Medio Oriente. El autor escribe: aparte de la importancia que este hecho pueda tener en sí mismo, el fracaso a la hora de establecer una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo pone en peligro el propio Tratado de No Proliferación, el más importante de todos los convenios para el control de armas. Este se ha prolongado indefinidamente, pero condicionado a las promesas de establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en la zona. Está claro que blindar el arsenal nuclear israelí frente a una inspección es una prioridad lo suficientemente importante como para hacer peligrar al que es, como hemos dicho, el tratado para el control de armas más notable. Por desgracia, no se están poniendo sobre la mesa otra serie de hechos. El objetivo de abolir las armas nucleares no es un sueño utópico, sino que lo han promovido, con lame y contundencia, personalidades dentro del sistema, como George Shultz, secretario de Estado de Ronald Reagan, el antiguo miembro del Senado Sam Nunn, que durante muchos años fue el especialista principal en armas nucleares de la institución, Henry Kissinger, y William Perry, uno de los analistas más respetados, además de haber sido secretario de Defensa, con amplia experiencia en lo que él mismo llama el umbral nuclear.
Fueron ellos los 4 firmantes de un artículo de opinión en The Wall Street Journal, en el que se reclamaba la total eliminación de la lacra de las armas nucleares. Otro muy reputado experto en seguridad nuclear, Bruce Blair, ha formado una nueva organización, llamada Global Zero, cuyo objetivo es conseguir un tratado internacional para prohibir las armas nucleares. El Tribunal Internacional de Justicia, el tribunal a escala mundial, estuvo muy cerca de esta posición con una histórica opinión consultiva en 1996, sobre la legalidad de estar en poder de la amenaza o del uso de armas nucleares. TV escribe, si Estados Unidos o Rusia quedaran sin armas nucleares, los dos serían aplastados de manera impune por China o Corea del Norte, cuando se ha visto que la tribu con mayor arsenal de guerra, consiente en destruir sus armas, si ellas son su defensa. Que sepa tu enemigo que te has quedado sin armas o sin municiones y verás cómo te va. La mejor defensa ante el adversario es poseer un arma letal que provoque disuasión o respeto. Los mafiosos jamás van a respetar o sentir consideración hacia los débiles o indefensos. Y esta actitud, la que provoca que siempre se esté en pos de agenciarse armas, de lo más letal, de lo más moderno, para defenderse o para contraatacar en caso de guerra. Ninguna guerra debe alargarse porque inicia la escasez de recursos. Y la amenaza de lanzar un arma nuclear, a cualquiera le pone a temblar, al que la lanzaría y al que la recibiría, página 24.